Muy buenas tardes, hermanitos. Bienvenidos esta tarde. Denme un instante. Les comparto mi pantalla. Ya regresé con ustedes. Es que aquí mi computadora se actualizó y ahora hay algunos detalles de configuración que me está pidiendo, pero no se preocupen. Enseguida comenzamos nosotros. Ahora sí, de las sesiones anteriores hemos visto varios detalles respecto a cómo funcionan algunas herramientas como ChatGPT, como DeepSeek, cuáles son las formas más sencillas de poder comenzar a trabajar con ellas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy esta sesión va a ser un poco más práctica porque ahora vamos a trabajar directamente con esas herramientas. Entonces, para comenzar, como habíamos comentado en la sesión anterior, yo aquí tengo, en esta pantalla que les estoy compartiendo, tengo dos herramientas. Tengo a ChatGPT y en otra pestaña tengo a DeepSeek, que es también un sistema de inteligencia artificial. Ambas herramientas son muy parecidas. Las dos cuentan con una barra del lado izquierdo donde el propio sistema va guardando nuestras diferentes conversaciones y nos las va administrando por fecha. Entonces aquí nosotros podemos ir guardando todo lo que le hemos pedido y lo mismo pasa con ChatGPT. ChatGPT maneja otras herramientas, pero también nos va almacenando aquí las conversaciones que hemos ido teniendo y lo que hemos estado haciendo con cada una de estas herramientas. Ahora, ¿qué es lo más importante? Como lo habíamos comentado la vez pasada, lo más importante es qué es lo que les vamos a proporcionar para que ellos puedan trabajar como materia prima de lo que nosotros queremos hacer con ellas. Por ejemplo, como lo comenté la vez pasada, todo depende de las preguntas iniciales. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y a partir de esas preguntas iniciales es donde todo comienza, donde comienza el trabajo que vamos a hacer con cualquiera de las dos herramientas. Entonces aquí yo les pregunto, ¿ustedes ya han trabajado con alguna de las dos? Recuerden que ya les había dejado varios ejercicios. Entonces, ¿con cuál de las dos han trabajado ustedes? ¿Con ChatGPT o con DeepSeek? ¿O con ninguna de ellas? Hay muchas herramientas actualmente en el mercado. Como les decía, si ustedes utilizan Google o utilizan Android, tienen a Gemini, que es la
inteligencia artificial de Google. Si utilizan Microsoft, cualquiera de sus herramientas ahora tienen el famoso Copilot. Están estas dos que fueron famosas, que son ChatGPT y DeepSeek. También X tiene su propia inteligencia artificial, que es Grok, y Facebook tiene su propia inteligencia artificial, que es Meta. En el caso de todas, bueno, todas básicamente funcionan con el mismo principio, interactúan con nosotros a través de texto. Pero recuerden lo más importante, depende del texto que nosotros le demos, qué es lo que nos va a responder. Y algo que yo les sugiero desde ahora que comienzan, nunca le pregunten sobre cosas que ustedes no saben. Es decir, no le pregunten sobre temas nuevos para ustedes. ¿Por qué? Porque si les responde equivocadamente, ustedes no se van a dar cuenta. Ustedes van a asumir que lo que les ha respondido es lo correcto, pero probablemente en realidad esté en un error. Entonces todo depende de que ustedes le hagan las preguntas correctas. Y yo les recomiendo que nunca le pregunten cosas sobre temas que ustedes desconozcan, porque si se equivoca ustedes no se van a dar cuenta y si utilizan esa información para otros fines, pues van a hacer el ridículo porque no se van a dar cuenta del error hasta que alguien más se dé cuenta del error. Entonces, lo primero que debemos hacer es proporcionarle un contexto, darle la manera en la que se debe comportar y entonces nuestra herramienta de inteligencia artificial va a saber lo que tiene que hacer. Ahora, en este caso, por ejemplo, de DeepSeek, en DeepSeek tiene dos herramientas que son muy útiles. Si yo necesito que la herramienta revise información en Internet o a través de Internet, aquí oprimo este botón que dice buscar. Y si lo que yo quiero es que no me devuelva lo primero que se me ocurre, sino que de veras haga un análisis y entonces me dé una respuesta que imite algún tipo de razonamiento, oprimo este botón que dice pensamiento profundo. Y entonces cuando yo le dé una instrucción, mi propio sistema de inteligencia artificial lo que va a hacer es tomar la instrucción que yo le doy, analizarla, razonar de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo, realizar la búsqueda de datos a través de Internet y entonces me va a dar una respuesta. Ahora, las respuestas pueden ser cortas, tan cortas como nosotros querramos, o pueden ser respuestas largas, dependiendo del tema y la pregunta que nosotros le hagamos y las instrucciones que nosotros le demos. Por ejemplo, yo el día de ayer estuve trabajando con ella porque necesitaba repasar algunos temas para un examen que voy a tener. Como yo sí conozco el tema y sí lo he estudiado y solo necesitaba que me ayudara a repasar, yo le puedo dar las instrucciones al chat y entonces el chat va a revisar toda la información que yo le he dado y me va a ayudar a poder estudiar sobre el tema que yo le indique. Si ustedes no conocen un tema y lo que quieren es estudiarlo a través de ChatGPT, pero no lo conocen, la instrucción que se le da es un poco diferente. Ahorita vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo se hace y entonces puedan replicar diferentes cosas. Aquí estoy regresando al inicio de la conversación para que vean lo que yo le pedí y cómo lo hice. Entonces, lo primero que le puse es, ahora eres un experto en coaching organizacional con 20 años de experiencia. Yo le estoy diciendo cómo quiero que se comporte, como un experto en coaching organizacional con 20 años de experiencia. Y lo que yo necesito es que, como yo ya estudié el tema y ya sé de qué se trata, solo necesito que me ayude a repasar, lo que le digo es, necesito que analices los siguientes recursos para prepararme para un examen. Y entonces le doy la bibliografía básica, le doy la bibliografía complementaria, le doy algunos recursos hemerográficos que quiero que consulte. Como yo le pedí que haga una búsqueda en internet de toda esta información que yo le estoy dando un contexto, la va a buscar y la va a analizar. Luego le pongo una cibergrafía con algunos enlaces a algunos artículos de blogs y sitios de internet, etcétera, etcétera. Y entonces le envío esa información. Como también oprimí la herramienta de pensamiento profundo, lo primero que hace es analizar qué es lo que yo le estoy preguntando.
Y a partir de ese análisis empieza a hacer la búsqueda a través de internet y entonces empieza a trabajar con toda la información que yo le proporcioné. Aquí en estas instrucciones yo le puedo pedir si quiero que haga un resumen corto, si quiero un resumen largo, si quiero que me explique las cosas, etcétera, etcétera. Lo único que yo hice fue pedirle que analizara los recursos, es decir, que los buscara y cada uno lo revisara. Entonces ya lo hizo. Aquí me da una respuesta donde me da algunos comentarios de todo lo que encontró, etcétera, etcétera. La realidad es que esto lo único que me confirma es que revisó lo que yo le pedí. Y entonces viene la segunda parte, que es lo más importante. Ahora, con esos resultados, entonces en esta primera consulta lo que hice es utilizar el método GAT. Le pedí que se comportara de una manera, le di una serie de recursos y le di una instrucción clara de qué quiero que hagas con eso. Ahora, lo que voy a aplicar es el método RISE que ya habíamos visto la vez pasada. Es de acuerdo a los resultados que obtuviste, ahora necesito que desarrolles los siguientes temas. Y entonces le doy el temario. Recuerden, lo vuelvo a repetir, todos estos temas yo ya los había estudiado, lo que quiero es que me ayude a repasarlo. Entonces, como él ya hizo su investigación, yo le voy dando los temas y entonces, de todo lo que ya revisó, de todo lo que leyó, me da una respuesta concreta. ¿Cómo sé que sí lo revisó? Porque yo al leerlo, primero identifico que son las ideas correctas, pero también veo cómo esas ideas correctas sí las enlaza correctamente con el autor que la cita y en qué libro la cita. Entonces ahí yo puedo ver si realmente hizo lo que yo necesitaba o no. Pero lo repito, yo me puedo dar cuenta porque yo domino este tema, solo estoy repasando para que me ayude a estudiar. Entonces, ya desarrolló todo el temario, esos temas que le pedí, los de la primera unidad. Ya desarrolló toda la primera unidad y ahora, continuando con el método RISE, lo que le pido es, con base en lo que desarrollaste, necesito que me ayudes a hacer mis tarjetas de estudio. Las tarjetas de estudio es como un cuestionario, donde yo puedo poner al frente una pregunta y al reverso la respuesta correcta. Entonces nosotros las usamos para estar practicando todo el tiempo, porque entre más practiques, sin necesidad de que te concentres en memorizar, vas a aprender los contenidos y te va a ayudar a prepararte para un examen. Entonces le pido que me ayude a hacer mis tarjetas de estudio y también una serie de mapas conceptuales y mapas mentales que me ayuden a estudiar eficientemente. Y entonces, como ya hizo la investigación profunda, ya le pedí que aterrizara todo en los temas de mi temario y ahora le estoy pidiendo las tarjetas y los mapas mentales. Entonces aquí ya me ayuda porque me proporciona mis tarjetas y entonces me dice, mira, te las voy a ordenar por categoría de conceptos clave. Y entonces ya me hace mis tarjetas en el frente. La pregunta debería ser, según Rafael Echeverría, ¿qué es el lenguaje en la ontología del lenguaje? Y entonces la respuesta que debe estar al revés. No solo describe es un lenguaje generativo, no solo describe la realidad, sino que la crea y transforma a través de declaraciones y promesas y pedidos. Y así puedo ir creando cada una de mis tarjetas. Aquí me da 4 tarjetas para los conceptos clave, otras 4 tarjetas sobre autores y obras específicos, otras 2 tarjetas sobre aplicación y ejemplos, y luego me ayuda a elaborar mis mapas mentales. Y aquí es donde viene algo bien importante, que viene la responsabilidad del usuario. Aunque ya me elaboró mis mapas mentales, en las recomendaciones que me va a dar, pues me va a decir, aquí está la información, pero si tú no haces y repasas tus tarjetas y tú no haces a mano tus mapas mentales, esto no te va a servir. O sea, sí es una buena herramienta que los uses para estudiar, pero si tú no los haces a mano, no te van a servir de nada. Y entonces el usuario ya decide qué es lo que va a hacer. Ahora, esa fue la unidad 1. Ahora hago lo mismo utilizando el método RISE. Ahora le digo, necesito que desarrolles los siguientes temas de acuerdo a lo que analizaste. Y ahora le doy los temas de la segunda unidad. Y vuelve a hacer lo mismo. Como ya hizo la investigación documental,
va a desarrollar los temas del temario a partir de esa investigación documental, haciendo citas, etcétera, etcétera. Como yo ya he entrenado esta herramienta para que trabaje conmigo, la herramienta ya reconoce cómo trabajo, entonces ya me da todo como yo se lo he pedido en ocasiones anteriores. Pero como pueden ver, me desarrolla otra vez el temario, lo desarrolla de manera muy concreta, muy precisa, pero sobre todo con referencias correctas, que es lo más importante. Y al final de que ya desarrolló el temario, lo que yo hago cuando yo le pido que desarrolle el temario es que su memoria se refresque respecto a este último tema, porque mi siguiente pregunta va a ser, ahora de acuerdo a lo que desarrollaste, necesito que me ayudes a hacer mis tarjetas de estudio para la unidad 2 y mis mapas conceptuales y mapas mentales para la unidad 2. Entonces, como lo tiene fresquecito, como nosotros cuando estudiamos, como lo acaba de hacer, al momento que yo le pida las tarjetas y los mapas, va a ser muy fácil para mi modelo de inteligencia artificial hacerlos. Y entonces ya me ayuda a hacer mis tarjetas de estudio y mis mapas mentales y mis mapas conceptuales. Pero se los repito, la clave aquí es que yo le estoy preguntando cosas ya muy concretas y sofisticadas y detalladas respecto a un tema que yo conozco. Entonces, si cometiera algún error aquí la herramienta de inteligencia artificial, yo le puedo decir, esto que me estoy diciendo no es correcto. Si yo le pregunto sobre un tema que no conozco y me pongo a estudiar sobre eso a ojos cerrados, voy a correr el riesgo de que mucha de la información que me va a dar no sea correcta, pero como no conozco ese tema no lo puedo verificar. Ese es el gran reto que representa hoy en día la inteligencia artificial. Recuerden, yo lo expliqué en la última sesión, la inteligencia artificial lo que hace es un análisis estadístico y entonces me va a dar respuesta a mi pregunta a partir de ese análisis estadístico. No me va a dar una respuesta sobre lo que yo le pedí que busque. Para que lo haga le tengo que dar todo un contexto, como lo hice al inicio. Le di una bibliografía, una serie de libros y una serie de recursos y yo le pedí específicamente, antes de que me respondas cualquier cosa, primero quiero que revises esto. Y ya que lo revisó, entonces ya le pido qué es lo que debe hacer con esa información que consiguió. Pero, como les decía, yo ya la he entrenado para que lo haga, ya la he corregido muchas veces, entonces ya sabe cómo debe trabajar conmigo. ¿Cuál es otra de las cualidades que tienen estas herramientas? Primero, además de que las podemos consultar a través de Internet, también podemos descargar sus aplicaciones. En este caso, por ejemplo, en mi teléfono yo tengo tanto la aplicación de DeepSeek como la aplicación de ChatGPT. ¿Y qué es lo que pasa? Entre más interactúe yo con estas herramientas, más van a aprender de mi comportamiento, de cómo me gustan las respuestas, qué tipos de textos son los que me gustan, etcétera, etcétera. Pero recuerden, lo más importante, aunque ella vaya aprendiendo todo eso, lo más importante es que siempre que le pregunte yo algo o que le pida que haga algo, lo primero que le tengo que decir es cómo quiero que te comportes. Porque a partir de eso es como me va a dar una respuesta. Aunque ya hay cosas que ya entiende que yo siempre le pido, la única manera de que lo haga correctamente es que yo desde el principio le indique cómo quiero que se comporte. Por ejemplo, si yo le pido si yo estoy trabajando con ChatGPT, por ejemplo, y le pedí que se comportara como un experto en diseño gráfico, y de repente se me ocurre hacerle una pregunta sobre psicología o sobre antropología o sobre estadística, aunque va a buscar una respuesta general, no va a ser una respuesta tan profunda y tan correcta como si yo le dijera, ahora quiero que te comportes como un experto en psicología específica de 20 años de experiencia específicamente en la rama de psicología gestal. Entonces, ahora respóndeme las siguientes preguntas o ese tipo de cosas. ¿Cómo es como pueden empezar a trabajar con esta herramienta? Y les va a dar mucha información bien interesante. Por ejemplo, ahorita estoy con ChatGPT y le puedo decir, hola, en esta ocasión eres un experto en teorías del aprendizaje con
especialidad en técnicas de estudio. Perdón, aquí lo voy a detener porque si no me va a dar una respuesta que no quiero. Me equivoqué de tecla y le puse enter, pero ahí no terminaba mi consulta. Ahorita la voy a hacer completa. Técnicas de estudio. Y ahora sí, ya le dije cómo quiero que se comporte. Es el primer paso. ¿Qué es lo que quiero que haga con esto? A partir de esto, quiero que me proporcione un cuestionario de 15 preguntas de opción múltiple para que me ayude a identificar cuál es mi técnica de estudios adecuada y me des una lista de consejos a partir de las respuestas que yo te dé al cuestionario. Todos los seres humanos que yo te dé al cuestionario, con acento, todos los seres humanos, todos somos diferentes y únicos, eso es lo que nos hace tan especiales. Y cada uno de nosotros tiene una técnica de aprendizaje y de estudio diferente. Algunos de nosotros aprendemos más visualmente, entonces nos gusta ver presentaciones, videos, etcétera, etcétera. Otros somos más auditivos, entonces lo que buscamos siempre son audios. Nos gusta escuchar podcasts y cosas ya grabadas. Otros son kinestésicos, es decir, necesitan además de verlo y escucharlo, sentirlo, entonces necesitan estar haciendo diagramas, dibujando, haciendo cosas de ese tipo. Y hay otros que son muy abstractos, entonces simplemente con imaginar esa idea ya tienen un concepto aprendido. Lo que le estoy pidiendo es que me ayude a generar un cuestionario que me permita identificar en mí a través de 15 preguntas cuáles son mis técnicas de estudio. Entonces, le envío ahora sí mi consulta y entonces analiza mi pregunta, me hace un comentario. Ok, te voy a diseñar un cuestionario de 15 preguntas en formato de opción múltiple, que es lo que yo le he pedido, orientado a identificar tu estilo de aprendizaje predominante. Ok. Y con base en ello, recomendarte las técnicas de estudio más adecuadas. Perfecto, excelente. Y aquí, lo que yo les acabo de explicar, aquí me lo pone. Este cuestionario se basa en los principios y teorías de aprendizaje de Kolb, Barth, Gardner y otros modelos y está pensado para que al resolver podamos descubrir si aprendes mejor de manera visual, auditiva, en la lectoescritura o kinestésica, o si tu estilo combina varias de ellas. Perdón. Y entonces ya me da mis respuestas a las 15 preguntas. Por supuesto, lo que aquí debería ocurrir es que yo puedo tomar cada una y puedo darle una respuesta y a partir de esa respuesta entonces me va a dar los consejos. Entonces aquí le voy a poner, estas son mis respuestas para que puedas analizarlas y recomendar mejores técnicas de estudio. Ahora aquí voy a retomar algo importante que se los mencioné desde hace rato. Número uno, no le pregunten cosas que ustedes no conozcan. Yo conozco este tema. Número dos, como yo ya he trabajado con la inteligencia, con este modelo de inteligencia mucho tiempo, ella ya conoce mis respuestas, qué tipo de cosas le pregunto, etcétera, etcétera. Y ya le he hecho muchas veces muchas correcciones.
Entonces, por eso aquí hasta me menciona algunos de los modelos que va a utilizar, porque sabe de lo que estoy hablando. O sea, la propia inteligencia artificial sabe con quién está hablando. No es que tenga memoria, lo que pasa es que todas estas conversaciones están guardadas en su base de datos. Entonces, cuando trabaja conmigo, ya consulta su base de datos y dice, ah, bueno, tengo esta base de datos general con toda la información de todo el mundo. Sin embargo, ahorita estoy trabajando con Moisés y a Moisés le gusta que trabaje de esta manera. Entonces, de manera primordial, utiliza la metodología que yo le he enseñado. Si yo le pregunto algo que tiene que consultar fuera de los temas que hemos trabajado juntos, entonces sí va a consultar su base de datos general y a partir de ella me va a empezar a dar respuestas. Entonces, voy a responder este cuestionario aquí con ustedes y aquí le pongo para la pregunta 1, mi respuesta dice, cuando estás aprendiendo un tema nuevo, prefieres ver esquemas, diagramas, mapas mentales, escuchar aplicaciones, conferencias, grabaciones, leer textos o experimentar, manipular materiales y hacer ejercicios prácticos. Entonces, a mí me gusta la opción A. Ahora vamos a la pregunta número 2. Y si un profesor te explica un tema complicado, lo entiendes mejor cuando usa gráficos, te lo cuenta con ejemplos y analogías, te da apuntes o lecturas, te pone a resolver problemas prácticos. Para mí es la D. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando recuerdas información que viene primero a tu mente, una imagen o un esquema, una voz, palabras escritas o la acción que realizaste o un movimiento. En mi caso, la A. Luego la 4. Al estudiar para un examen sueles subrayar, usar colores o hacer mapas conceptuales, escuchar audios, explicarle a alguien en voz alta, reescribir tus apuntes o hacer resúmenes escritos o hacer ejercicios, experimentos y role-playing o simulaciones. A mí me funciona siempre primera. Luego, la pregunta 5. Si aprendes una receta nueva, ¿qué prefieres? ¿Ver fotos o un video que alguien te la cuente o explique? ¿Leerla en un libro o ponerte a cocinar? Yo siempre ponerme a cocinar. Luego, la sexta. En clase, ¿qué haces con más frecuencia? ¿Dibujas esquemas o garabatear? ¿Escuchar atentamente y participar en las discusiones? ¿Tomar notas detalladas? ¿O hacer preguntas sobre cómo se aplica lo aprendido? En este caso, es la C, mi respuesta. La séptima pregunta. Cuando ves una película, ¿qué recuerdas más? ¿Las escenas visuales y paisajes, los diálogos y la música, los subtítulos o frases exactas, o lo que sentiste al verla? Y esto es bien interesante. Los kinestésicos en realidad no ponen atención a lo que ven y escuchan, ponen atención a las emociones que sienten en algo. Es un dato interesante. En mi caso, lo que aplica es la B, los diálogos y la música. Luego la pregunta 8. Si tienes que dar una exposición, ¿prefieres prepararte con diapositivas, láminas y gráficos, repitiendo tu discurso en voz alta varias veces, escribiendo un guión detallado o haciendo ensayos prácticos frente a un espejo o con amigos? Yo prefiero siempre la A. Luego, la pregunta 9. En un curso online, lo que más te atrae es los videos con animaciones o presentaciones gráficas, los audios o podcasts incluidos, los textos descargables y guías escritas, o los ejercicios interactivos y simuladores. A mí lo que siempre me gusta más son los textos descargables, que puedes leer y pasar a tu tiempo después. Luego, en la 10, ¿cómo prefieres organizar tus ideas? ¿Dibujando mapas conceptuales, líneas del tiempo o diagramas, grabando notas de voz o explicándolo en voz alta, escribiendo listas o esquemas de texto o resúmenes o haciendo prototipos, cuadros con post-its o dramatizaciones? La D, en este caso. Luego la pregunta 11, ya casi terminamos. Si aprendes un idioma nuevo, lo disfrutas más cuando ves imágenes, videos y flashcards. Las flashcards son las tarjetas de estudio que les explicaba hace rato. Conversas y escuchas a nativos, lees libros para haces ejercicios escritos o juegas con dinámicas prácticas, aplicaciones o juegos de rol. Para mí siempre es la A, la que me ha funcionado. Luego, la 12.
que nos dice, en tu tiempo libre disfrutas más pintar, ver series, mirar fotografías, escuchar música, podcasts o charlas, leer novelas, artículos o escribir en el diario, practicar deportes, manualidades y viajar. Yo, yo en mis ratos libres acostumbro a hacer varias de ellas. Entonces aquí, así poniéndole una trampa, le voy a poner varias opciones. Entonces le voy a decir la D, coma, la, la A, coma y la C. Y ahora sí, pasemos a la pregunta 13. Cuando trabajas en equipo, ¿te gusta aportar presentaciones visuales o diseños, explicaciones orales, ideas habladas, documentos escritos o informes, o ideas prácticas y experimentos o dinámicas? A mí normalmente la A. Entonces, ya estamos en las dos últimas. Para recordar números de teléfono o datos, sueles verlos en tu mente escritos o con colores, repetirlos en voz alta varias veces, escribirlos en una libreta para recordarlos después, o asociarlos con movimientos y experiencias. En ese caso, para memorizar, lo que a mí siempre me funciona es asociarlos. Entonces es la letra D. Y por último, la última pregunta. Cuando enfrentas un problema nuevo, lo resuelves mejor dibujando el problema o haciendo un esquema, hablando sobre él con alguien más, leyendo información o instrucciones, o probando soluciones hasta que algo funcione. De hecho, lo que yo normalmente hago es la C. Siempre leo los instructivos primero y así cuando algo no funciona, para mí es más fácil resolverlo todo. Entonces aquí me da algunas recomendaciones. Entonces le voy a mandar mis respuestas. Aquí ya me dice, ¿cuáles son los próximos pasos? Tú respondes el cuestionario, yo analizo tus resultados y te digo cuál es tu estilo de aprendizaje y además te doy una lista de técnicas de estudio específicas adaptadas a tu perfil con consejos prácticos para aplicarlas. Esto es lo que, por ejemplo, cuando yo trabajo con mis estudiantes de la universidad y veo cómo hacen sus trabajos, pues de inmediato me identifico que utilizaron inteligencia artificial porque muchas veces son incoherentes. Pero como esto es nuevo para ellos, al igual que para nosotros, no se dan cuenta. Entonces yo cuando trabajo con ellos siempre los ayudo a que hagan este tipo de ejercicios para que ellos identifiquen cómo la herramienta sí les puede ayudar. Esta es la manera correcta de estudiar con inteligencia artificial. Entonces yo le voy a enviar mis respuestas, lo va a analizar, me va a decir, esto es tu estilo y además me va a decir, estos son los consejos que yo te doy. Y a partir de eso, utilizando esa información, si yo le pido, eh, ahora sí le pido que me ayude a estudiar un tema específico, ahora me va a dar un montón de herramientas basado en cuál es mi estilo de aprendizaje y todo eso que realmente me van a ayudar a estudiar. Por eso nos damos cuenta cuando un estudiante utiliza las herramientas de inteligencia artificial, porque como no las sabe usar como les acabo de mostrar, la información que le da el estudiante asume que es correcta y la realidad pues es que no se debe quedar con la primera respuesta, pero son cosas que los chicos van aprendiendo en la práctica como todo en la vida. Entonces nos dice, ok, voy a agrupar tus respuestas según los estilos de aprendizaje más comunes. Y ya me dice, respuestas visuales, que son las de la letra A, respondiste en 6 ocasiones con ese tipo de estilo. Respuestas auditivas solamente una vez en la pregunta 7. Incluso aquí me dice, indica que te atraen esquemas, imágenes, colores y gráficos. En cuanto al auditivo, aquí mismo me lo dice. El canal auditivo no es tu preferido, aunque puede complementar. Luego me dice, en la lectoescritura elegiste 3 respuestas. Muestra que sí usas la escritura como apoyo, pero no es la que más dominas. Y luego me dice, por último, en respuestas kinestésicas utilizaste 5. Esto significa que eres muy de aprender haciendo. Necesitas práctica, ejemplos y poner manos a la obra. ¿Cuál es tu resultado general? Tu estilo es una combinación entre el visual, que es el predominante, y el kinestésico, que es muy fuerte, pero no es el predominante. Ahora, secundariamente usas la lectoescritura, pero lo auditivo casi no es tu canal preferido.
De hecho, aquí les voy a platicar algo. Yo soy una persona que desde niño aprendió a estudiar con muchos distractores, porque en mi casa, pues yo soy hijo de una madre divorciada, entonces en mi casa siempre había trabajo, siempre había algo que hacer. Entonces yo aprendí a estudiar con muchos distractores y soy del tipo de persona que puede concentrarse fácilmente escuchando música, en el cine, en un montón de cosas, porque desde niño fui entrenado para concentrarme a pesar de los distractores. Entonces por eso me dice, tu canal auditivo no es el preferido, porque en realidad mi cerebro lo que hace es abstraerse, concentrarse, pero deja de atender lo que está ocurriendo en el audio alrededor. Por eso puede estudiar aunque haya música, aunque haya ruido, etcétera, etcétera. Pero eso tiene su desventaja. ¿Cuál es su desventaja? Que si de repente tengo que aprender algo que requiere estar escuchando los audios del profesor o del instructor, pues no se concentra tanto en el audio porque se ha acostumbrado a concentrarse en la parte visual y en la parte práctica. Ahora me dice aquí, esto significa que aprendes mejor viendo gráficas, diagramas, mapas conceptuales o colores. Fijas el conocimiento cuando lo pones en práctica. Es decir, el conocimiento entra a ti a través de estos elementos visuales. Pero cuando realmente te apropias de ese conocimiento es cuando lo pones en práctica, con ejercicios, experimentos o simulaciones. Los apuntes escritos te sirven, pero solo si los complementas con esquemas y práctica. Y escuchar pasivamente no te ayuda mucho, necesitas más acción y visualización. Eso es lo que ha identificado en cuanto a mi estilo de aprendizaje. Y entonces aquí viene lo importante, lo valioso. ¿Cómo me da algunas técnicas que me recomienda? ¿Qué técnicas te recomiendo? Lo que ya he visto, por eso cuando le pido mapas ya sabe incluso cómo me gusta hacerlos, porque ya sabe que me gusta trabajar con mapas conceptuales, mentales o diagramas de flujo, aplicar colores y subrayados por categorías y símbolos cuando trabajo con textos impresos, transformar apuntes de texto en esquemas visuales, ahí es donde yo aprendo. Sí puedo tomar apuntes para que no se me olvide ningún detalle de la clase, pero al final de la clase tengo que hacer mis diagramas y en ese momento que hago los diagramas, ahí es donde el conocimiento realmente queda dentro de mi cerebro. Y luego miras videos explicativos, infografías o animaciones en lugar de solo leer. Ahora, ¿qué técnicas kinestésicas me recomienda? Aprender enseñando. Explica el tema a otra persona o grábate dando la clase. Usar ejercicios prácticos, casos de estudio o simulaciones relacionadas con los temas. Hacer role-playing, es decir, dramatizar las situaciones. Por ejemplo, si estudias administración, juega a ser el gerente resolviendo un problema. Eso yo lo hago en mi mente, no lo hago afuera, sino que todo el tiempo lo hago en mi mente. Estoy haciendo visualizaciones que me ayudan a hacer esto y que los conceptos queden bien asentados. Y luego divide tus sesiones en bloques cortos y muévete entre pausas. Tu cuerpo ayuda a tu memoria. Aquí, después se las voy a explicar, utilizo una técnica para estudiar y trabajar que se llama Pomodoro, que es una técnica muy interesante. Lo que nos dice es que nuestras horas de trabajo las tenemos que dividir en bloques de 25 minutos. Entonces nos concentramos, me siento en mi mesa o en mi escritorio, me concentro en la tarea que estoy haciendo o las tareas que estoy haciendo durante 25 minutos y al terminar ese tiempo me tomo 5 minutos de descanso. Después me vuelvo a tomar otros 25 minutos y al final tomo otros 5 minutos de descanso y así durante 4 periodos. Cuando ya junté 4 periodos de 25 minutos, entonces tomo un descanso de media hora. ¿Cuál es el beneficio de trabajar y estudiar de esa manera? Que nuestro cerebro tiene la oportunidad primero de concentrarse en lo que está haciendo y hacerlo bien a la primera, pero segundo, aprovechar esos minutos de ocio para relajarse, distenderse, pensar en otras cosas y entonces cuando lo vuelva a llamar a que se concentre, se va a volver a concentrar fácilmente en lo que está haciendo y va a ser más productivo. Después se las voy a compartir porque les aseguro que les va a servir muchísimo. Luego, ¿qué técnicas mixtas me propone? Construye tableros visuales con post-its para organizar información y mover piezas según las relaciones. Diseña tarjetas de estudio con imágenes, por un lado el concepto y por el otro la explicación. Convierte tus notas en infografías caseras, eso también me gusta hacerlo mucho. Gamifica tu estudio, es decir,
Utiliza apps interactivas que incluyan retos o recompensas, es decir, hazlo un juego, hazlo una experiencia lúdica, una experiencia divertida. Y luego, por último, consejos de organización. Divide el estudio en bloques de 5 o 30 minutos usando la técnica Pomodoro. Observen que como yo ya he trabajado con este modelo mucho tiempo y ya sabe cómo trabajo y lo he enseñado cómo debe trabajar conmigo, él ya me conoce, entonces hay muchas cosas que yo les cuento a ustedes y luego él me las repite porque ya me conoce, entonces ya sabe cómo trabajo yo. Y luego me dice, alterna los temas con variedad, si estudias solo leyendo te vas a aburrir, si lo transformas en imágenes y acción tu memoria se va a fortalecer. Antes de un examen repasa con mapas mentales y haz ejercicios simulados. Esa combinación activa tus dos canales fuertes. Aquí ya es de todo, toda la información que me dio es valiosa, pero este último consejo es lo máximo. Si yo no me conociera como hoy me conozco, esto sería súper valioso porque ahorita que me estoy preparando para un examen muy importante, esto es lo que me está ayudando a volver a repasar conceptos. Haz tus mapas visuales y de inmediato las ideas se te vienen a la mente, te empiezas a acordar, así este tema es esto y esto y esto y aquello y tal autor decía esto y lo otro y bla, bla, bla. Y eso me permite a que ese conocimiento esté listo en mi memoria para que cuando yo llegue al día del examen no me tenga que esforzar en de qué se trataba todo esto, sino como ya estuve practicando aquí todos los días, la información la voy a tener fresca y fácil de consultar y de traer a la respuesta, entonces va a ser muy sencillo. Y entonces ya me dice, ¿cuál es tu fórmula ideal de acción? Visualización más acción. Es decir, no basta con leer o escuchar, necesitas verlo y hacerlo. Un ejemplo de cómo estudiar un tema. Lee rápido el texto solo para captar la idea, después haz un mapa visual con colores, después realiza un ejercicio práctico o caso real y finalmente repasa explicando en voz alta con apoyo de tu mapa. Y aquí pues, ya me dio oro molido porque ya me ayudó a resolver un montón de cosas de cómo debo estudiar. Pero lo más importante, como se los mencionaba hace rato, es que ustedes pueden ver cómo a partir de las interacciones que yo he tenido con estas herramientas, las herramientas ya conocen la manera en la que yo me comporto y cómo quiero que se comporten conmigo. Y de esa manera yo puedo trabajar con ellas de una manera realmente eficiente. Ahora, en este caso, como pueden ver al final, me hace una sugerencia. Como ya vio lo que hicimos y ya sabe más o menos estadísticamente por dónde voy, me dice, ¿quieres que te arme un plan semanal de estudio personalizado con tiempos, técnicas y ejemplos prácticos basados en tu estilo visual? Yo le puedo decir que sí y entonces me va a armar este plan de estudio. ¿Por qué me lo está sugiriendo? Porque estadísticamente es seguro que la mayoría de las personas que le han pedido una consulta como esta que yo le hice, al final de la consulta le pedían el plan de estudio. Entonces aquí, solo por curiosidad, le voy a decir, sí, por favor, hazme un plan de estudios personalizado. Y aquí le voy a agregar y muestra paso a paso las instrucciones para que yo aprenda a borrarlo. Y aquí le pongo aprecio mucho tu apoyo, pero quiero aprender a hacerlo yo solo. Por supuesto, en este último que le puse aprecio mucho tu apoyo, pero quiero aprender a hacerlo solo. Yo lo hago porque me gusta que en mis modelos de inteligencia artificial no generen un vínculo de dependencia. Es decir, que no se acostumbren a que yo les pido las cosas y ojos cerrados las sigo, sino que siempre trato de aprender lo que les estoy solicitando para hacerlo solo. Y entonces eso me permite que las instrucciones que me den sean más claras y precisas. Entonces ahorita está pensando, recuerden que yo les había enseñado que puedes activar esas funciones, entonces está pensando, está armando está dándole coherencia a todas esas ideas y entonces ahora sí
va a empezar a escribir. Y ya cuando escriba es porque ya analizó toda la información de nuestra conversación desde el principio hasta ahorita esto último. Y lo más importante, como yo le pedí que me enseñe paso a paso a hacerlo, van a ver cómo va a diseñar una metodología donde me vaya diciendo las instrucciones paso a paso y que yo la pueda replicar fácilmente. Entonces, así es como podemos trabajar con las herramientas de inteligencia artificial. Déjenme terminar de ver este resultado y entonces ya me dice, perfecto, vamos a armar tu plan personalizado y al mismo tiempo te enseño paso a paso a construirlo tú solo. Te propongo dos partes. La número uno, la receta. 12 pasos para que puedas crear cualquier plan semanal por tu cuenta. Y número dos, un ejemplo ya lleno, ya aplicando tu perfil visual y kinestésico. Es decir, en este ejemplo no va a ser un ejemplo genérico, va a ser un ejemplo, como les dije, está pensando, está revisando las respuestas anteriores para darme todo un plan personalizado. Y entonces ya me explica la receta para crear tu plan de 12 pasos. En cada paso te doy una acción más una mini guía para ejecutarla. Paso número uno, define tus objetivos SMART de 1 a 4 semanas. Por ejemplo, dominar la gestión de servicios TI o ITIL, que es algo que yo ahorita estoy haciendo, a nivel de responder el 80% de un banco de 100 preguntas en 3 semanas. Observen esto, aquí me está dando algo súper concreto, o sea, me está diciendo, vas a dominar este tema X a un nivel de 80% sobre 100 en 3 semanas, que es el ejemplo que me da. ¿Por qué es importante esto? Recuerden, yo les dije, las cosas que les dé, guárdenlas, guarden los prompts que le piden o la información que les pide, porque entonces a partir de este ejemplo que me dio, yo le puedo dar después una instrucción y decirle, oye, quiero que me ayudes a dominar el tema fulanito a nivel de responder 90% sobre 100 en 3 semanas. Y entonces solito me va a dar toda la metodología que debo aplicar para poder aprender esa nueva materia o ese nuevo conocimiento. Luego, el paso número 2, lista tus temas o materias que son los que quieres estudiar. Luego, número 3, pones una puntuación de prioridad para atender todo de una prioridad de lo más importante a lo menos importante. Fija tu tiempo semanal para estudiar. Luego, reparte las horas por temas según una fórmula simple. Dependiendo de la prioridad es como va a asignar las horas. Define tu sesión del tipo B más K, es decir, visual más kinestésico, en una sesión de estudio de 45 a 60 minutos. Es decir, puedo hacer sesiones de estudio que sean 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso y ya junté mis 60 minutos para trabajar por hora. Y aquí me dice en esos minutos en qué se deben administrar. 5 minutos en una vista previa visual, 20 minutos en prácticas guiadas, 15 minutos en práctica autónoma, 10 minutos en cierre a través de generar mini mapas mentales o frases que me ayuden a recordar y 5 minutos de repaso con mis tarjetas de repaso. Y así ya junto los 60 minutos. Luego, paso número 7, ciclo ver, hacer, enseñar, que es ver el material, hacer ejercicios reales y enseñar o explicarlo en voz alta a alguien más o a mí mismo, sin problema. Y luego, si no puedes enseñarlo, si no puedes enseñar, y aquí me da un parámetro y me dice, si no puedes enseñarlo en 2 o 3 minutos, entonces regresa al ejercicio. Es decir, vuelve a repasar porque no estás entendiendo la idea. Cuando uno aprende una idea con claridad y la domina fácilmente en un lenguaje claro, se la puedes explicar a alguien sin ningún problema en 2 o 3 minutos. Si no es así, es que todavía no dominas el tema. Luego me dice, aquí utiliza una técnica muy especial que es el repaso espaciado y me dice para cada sesión nueva agenda recordatorios. El primer recordatorio es en el día 1, el segundo recordatorio es en el día 3, el tercero en el día 7, el cuarto en el día 14. Y vas a estudiar de 10 a 15 minutos con tus tarjetas de repaso más un ejercicio corto. Aquí mismo, así es como funciona nuestro cerebro, todos nuestros cerebros. Este asunto del espacio, del repaso espaciado, se refiere a que yo estudié ya el día de hoy. Entonces, este tema que acabo de estudiar con todas estas herramientas, ya lo puedo dejar y volver a repasarlo
dentro de 3 días. ¿Y qué creen que va a pasar? Por mágico que parezca, aunque yo sienta que ya se me olvidó todo, al comenzar el repaso, dentro de 3 días, me voy a acordar de todo lo que vi en el primer día. Y luego me dice, después, el siguiente repaso debe ser dentro de 7 días y el siguiente repaso debe ser dentro de 14. Y eso te va a ayudar a que ya quede grabado en tu cerebro. Luego en el paso 9 me dice, prepara materiales visuales prácticos. Y aquí es donde ya entro con los colores, los post-it, las fichas, las plantillas de mapas mentales, etcétera, etcétera. Luego en el paso 10 me dice, define tus indicadores de progreso, es decir, establece KPIs que te ayuden a identificar si realmente te estás acercando a ese 80% que habíamos prometido. Entonces me dice, cada vez que tú repases o utilices tus tarjetas de estudio, tienes que identificar en qué porcentaje te encuentras. ¿Has avanzado? ¿Te quedaste en el 25% o ya llegaste al 80% desde los primeros repasos? Todo eso. ¿Cuánto tiempo le dedicas por ejercicio? ¿Cuál es tu capacidad de explicarlo? Si lo puedes hacer en menos de 3 minutos, excelente. ¿Y cuál es el número de mapas que haces en una semana respecto al tema? Y eso va a permitir que todo esto que estás estudiando permanezca en una constante temporal en tu cabeza. ¿Para qué te sirve? Para que cuando te presentes al examen el conocimiento lo llevas fresquecito. Luego, el paso número 11, inserta descansos y recompensas, es decir, cada 2 bloques o cada bloque metes un descanso de 10 minutos o de 15. Recompensas si cumples una meta al día, que son micro hábitos. En este punto es donde yo utilizo mucho los videojuegos. Yo sí tomo como recompensa agarrarme mi Nintendo Switch y juego 10 minutos, esa es mi recompensa. Y eso me permite distender mi cerebro y que se concentre en otra cosa, que nada tenga que ver con lo que está haciendo, para que realmente descanse y se relaje. Y entonces cuando se vuelve a concentrar es otra vez más poderoso porque se relajó. Luego tenemos el último paso, el 12, que es una retro semanal, 10 minutos los domingos. ¿De qué se trata? De que tú identificas qué es lo que mantienes en tu cabeza, qué es lo que estás ajustando que todavía te cuesta trabajo y qué es lo que estás añadiendo, la información nueva que estás agregando, para que veas cómo hay cosas que ya no necesitas repasarlas, ya las tienes listas, hay cosas que sí necesitan que hagas ajustes y hay cosas que sí necesitan que repases otra vez desde el primer día porque son nuevas para que se acomoden en tu cabecita. Y luego, el último paso, vuelve a recalcular los pesos. Si cambian las urgencias o los niveles de importancia de algún tema, vuelve a ajustar tus fechas aquí. Entonces, como pueden ver, el plan que me propuso es bastante razonable y muy realista. Y ya después aquí, de acuerdo al tema que yo le había solicitado, bueno, que me había sugerido, que es la gestión de servicios de IT, para quienes ven cosas de sistemas, esto es algo muy importante y muy difícil porque es muy extenso, es muchísima información. Pero aquí me hace una sugerencia y me dice, bueno, esto es lo que yo te sugiero, 10 horas a la semana, cómo las debes dividir para dominar estos temas, la gestión de servicios, la analítica de marketing, programación, automatización y presentaciones y comunicación. Y entonces ya me dice, todo esto cuánto en horas, cuánto me llevaría, eh, qué dedicación es la que requiere. Y entonces ya me dice, son 64 horas lo que requiere que tú domines esto. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esas 64 horas? Solamente vas a utilizar 10 horas por semana y entonces ya me ayuda a hacer esa división. Y me ayuda a identificar qué temas son los que tengo que estudiar en cada periodo, cada día, en cada periodo, y así voy a poder llegar a conseguir aprender ese tema en específico. Al final, lo que les comentaba desde el inicio, y es lo más importante, lo que trato de mostrarles aquí es como cuando le haces las preguntas correctas, te da información muy valiosa que sí puedes seguir y darle seguimiento. No les recomiendo que confíen a ojos cerrados, siempre mantengan ese espíritu crítico y vean, a ver, ¿qué me está indicando aquí? No, esto que me dice, la verdad es que no me parece congruente o no me parece correcto, entonces aquí le voy a pedir que haga correcciones o que verifique sus fuentes de información, etcétera, etcétera. Entonces ustedes siempre deben mantener eso. Y lo más importante, no se queden nunca con la primera respuesta. La primera respuesta siempre va a requerir correcciones, siempre, siempre, siempre. Recuerden, ya se los he dicho antes, trabajar con la inteligencia artificial es como trabajar con una secretaria.
Entonces es importante que tomemos en cuenta eso para que no le dejemos el trabajo a ella sola. Le tenemos que dar seguimiento, le debemos dar correcciones, le tenemos que dar control, pero nosotros somos quienes establecemos esas reglas. Entonces, los voy a dejar hasta aquí en esta sesión, pero su tarea para la siguiente sesión es que cada uno de ustedes, como vieron que yo lo hice, trabajen con su inteligencia artificial sobre un tema específico que quieran aprender y empiecen a interactuar con ella, pregúntenle cosas. Si es un tema que ya conocen, van a poder identificar cuando se equivocan, y si es un tema que no conocen, va a requerir de ustedes verificación, que la información que les da, ustedes la consulten por su cuenta y vean si lo que les dijo es cierto o no es cierto, y le puedan proponer correcciones o mejoras para que aprenda cómo debe trabajar con ustedes. ¿Ok? Ahorita nos quedan pocos minutos, pero si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta o alguna duda que quiera que aclaremos rápidamente, con gusto los escucho para darles sus respuestas. Sí, hermanita Laila. Sí, hermanita Laila, con gusto la escuchamos. Disculpe, no la escuchamos. Sí veo que activó su micrófono, pero no la escuchamos. Si gusta, escriba su pregunta en el chat y con gusto le respondo. Hermano Manuel, ¿cuál es su pregunta? Perdón, tenía el micrófono. ¿Cómo poder acceder a sesiones pasadas? En nuestro grupo de WhatsApp les he compartido las grabaciones, pero con gusto ahorita las vuelvo a poner para que permanezcan abajo y pueda consultarlas todas sin problema, hermanito. Y también nuestras presentaciones para que las puedan consultar. Ahora sí, hermanita Laila, si gusta, a ver, hable ahora. Espero que se escuche, ¿se escucha? Ahora sí, ya la escucho. Que cómo logro, no he podido lograr archivar los chats con el GPT. No se preocupe, sí en automático se archivan. Yo aquí los puedo ver porque la estoy utilizando en mi compu, entonces la pantalla es lo suficientemente grande para verla. Si usted la ha estado utilizando en su teléfono, ahí no se ven, pero sí los guarda. Cuando usted entre en su compu, va a poder ver todo el historial de las conversaciones que ha tenido con ella sin problema. Es que he conversado, solo lo he estado viendo en el móvil. Ok, sin problema. Si usted entra en su compu, va a poder ver esas conversaciones de su móvil ahí mismo en su computadora, sin problema. Ok. Esa era la pregunta. Gracias, muchas gracias, hermanito. Perfecto, pues entonces los dejo hasta aquí en esta sesión. Como les dije, fue muy práctica, pero ahora el reto es que ustedes hagan esto mismo que yo hice, se los voy a compartir en unos minutos y jueguen con ellas, practiquen, les pregunten, hagan un montón de cosas y van a ver cómo empiezan a generar un montón de ideas, empieza a fluir mucha información, pero sobre todo van a observar cómo va a empezar a aprender de cómo les gusta trabajar a ustedes, cuáles son sus estilos de trabajo, qué tipo de respuesta les gustan, y él va a empezar a darles respuestas e información como a ustedes les gusta que la manejen. Perfecto, pues entonces dejamos hasta aquí esta sesión y en la siguiente vamos a ver igual cosas prácticas, pero ya mucho más concretas, y vamos a empezar a ver otras herramientas para poder generar imágenes, videos, audios, otras cosas.